hermanos que nos están acompañando también en esta oportunidad. Me siento privilegiado de poder estar una vez más con cada uno de ustedes para que juntos podamos alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Qué lindo es poder cantar a nuestro Dios, qué lindo es poder reconocerle, que Él es el único digno de poder recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Espero que cada uno de nosotros realmente entendamos lo que estábamos cantando. Cuando le decíamos, Señor, vengo a adorarte. Vengo a decirte que tú eres mi Dios. Cada una de esas palabras realmente que puedan salir de lo profundo de nuestro corazón, que podamos sentirlo, que podamos vivir a nuestro Dios. Y no solo que vengamos a comenzar a adorar aquí a la iglesia, sino que venimos a continuar adorando, porque la adoración a Dios no es solamente los fines de semana, sino que la adoración a nuestro Dios es todos los días. Simplemente nos reunimos acá para seguir adorando, pero ahora en comunidad, en congregación, todos juntos, diciéndole a nuestro Dios cuán grande, cuán hermoso, cuán fiel es Él. Es por eso que estamos acá, para adorarle y para exaltarle. Meditando en la palabra del Señor y ver para poder traerles una palabra, un alimento espiritual para cada uno de ustedes, pensaba en nuestra vida como cristianos y en la sociedad en la cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Una sociedad, un mundo hostil, con principios y valores contrarios a la palabra de Dios. Y que a la verdad nos hace muy complicado y muy difícil cada vez el poder ser cristianos verdaderos o el poder vivir como Cristo quiere. El ser realmente conocido como seguidores de Jesús. No solamente de boca para afuera, sino también de corazón. Porque nuestra vida, nuestra conducta refleja ello. Es por eso que día a día como cristianos vivimos una batalla constante entre hacer lo que nuestra carne quiere o hacer lo que el Espíritu nos dice que debemos de hacer. Muchas veces nos es difícil el poder sobrellevar las adversidades, los obstáculos que se nos presentan en la vida como cristianos. No es nada fácil. Es bonito ser cristiano cuando todo nos va bien. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, es donde debemos de reflejar nuestra confianza y dependencia de Dios. Es por eso que Dios nos llama a poder vivir de una manera sabia en este mundo. Y eso es lo que hoy quiero compartir y lo que vamos a estar estudiando. Es acerca de vivir sabiamente. Y responder a esa pregunta que tal vez nos estamos haciendo en este momento, ¿cómo puedo vivir sabiamente? ¿Qué me dice la Biblia acerca de este tema? Hay momentos sumamente difíciles, ¿cómo puedo hacerlo? Y vamos a ver a través de la palabra de Dios, y quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al versículo 17. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Luego de que el apóstol Pablo vemos que le está hablando a los creyentes de la iglesia de Éfeso, les da diferentes instrucciones, les dice la manera como ellos debían de vivir. Desde el capítulo 4, capítulo 5, vemos que dice ellos debían de seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Ellos debían de andar en amor, ellos debían de andar en luz, ellos debían de ser ejemplos con sus vidas al mundo. Pero también nos dice en este sentido el apóstol Pablo algo más que los creyentes de Éfeso debían de hacer y que muchas veces nosotros ignoramos o dejamos pasar de largo.
En el versículo 15 comienza y dice, mirad pues con diligencia. Vemos un mandamiento aquí del apóstol Pablo diciéndonos a cada uno de nosotros como también a los creyentes de Éfeso en ese momento. Y es que el apóstol Pablo quería que esta iglesia, que estos creyentes puedan observar, puedan meditar, puedan reflexionar con mucho cuidado, dice acá, cómo andan. Necesitamos reflexionar, meditar en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, cómo estamos viviendo. ¿Será que a menudo nos detenemos en todos nuestros afanes a simplemente meditar, pensar y decir, Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy haciendo las cosas correctas como a ti te agradan? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y analizaste tu vida, analizaste tus conversaciones, analizaste tus acciones en esta semana, en esta última semana? ¿Cuántas de aquellas conversaciones, cuántas de aquellas acciones, cuántas de aquellas actividades que realizaste durante esta semana realmente glorificaban a Dios? ¿Eres de meditar o estar atento a tu manera de vivir o comportarte? Porque si nos ponemos a pensar, muchas veces meditamos y reflexionamos en muchísimas cosas. Meditamos y reflexionamos cómo está la política en nuestro país. Meditamos y reflexionamos cómo está el fútbol en nuestro país, cómo está la sociedad, cómo está nuestra familia. Pero ¿cuándo te has puesto a reflexionar y meditar en tu vida? Y es lo que debemos de hacer. No era algo opcional, vemos que es un mandato que les da el apóstol Pablo. Necesitan y necesitamos cada uno de nosotros meditar en nuestras vidas, reflexionar en ellos, investigarnos. Y me hacía la siguiente pregunta al estudiar, ¿por qué será tan importante que miremos o que observemos cuidadosamente nuestra vida? ¿Será importante el hacerlo? ¿Por qué la urgencia del apóstol Pablo en decirles esto a los hermanos de la iglesia de Éfeso? Y vemos que es muy importante porque vivimos en una sociedad moralmente corrupta. Vivimos en una sociedad donde realmente cada día que pasa, las cosas que hacen son sumamente contrarias a Dios. Y lo triste de todo esto es que como cristianos, por no reflexionar, por no meditar en nuestras vidas, muchas veces terminamos haciendo o viviendo como el mundo quiere. Sin darnos cuenta, hemos adoptado mucho de nuestra cultura, mucho de la manera que el mundo dice que ciertas cosas son correctas. Y como creyentes lo hemos trasladado a las iglesias. ¿Por qué? Porque no meditamos y reflexionamos en nuestras vidas. Por eso debemos estar atentos a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar y a nuestra manera de actuar. ¿Qué estoy haciendo? Si cada uno de nosotros no prestamos atención a nuestra vida, lo que va a suceder es que terminaremos haciendo y sucumbiendo ante el mundo. Nos vamos a dejar llevar por las influencias seculares. Nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo dice que es correcto. Y vamos a comenzar a adoptar, como bien había mencionado, la cosmovisión del mundo. Mi manera de ver el mundo ya no va a ser una manera o una cosmovisión bíblica, sino va a ser la manera como el mundo me lo ofrece, es la manera como yo veo hoy en día las cosas. Es por eso que tristemente muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes, muchos creyentes hoy en día están avalando ciertas cosas que Dios llama pecado. Porque no meditamos en nuestra vida. O como bien dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 2,
versículo, vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vemos acá que está diciendo, presten atención, mediten, reflexionen, observen su vida, ojo, cuidado que se terminen desviando por no prestar atención, por no meditar, por no reflexionar en lo que estás haciendo. Necesitamos hacerlo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice la manera como un creyente debe de vivir. Y es importante que nosotros nos preguntemos, ¿estamos viviendo de esa manera? Fíjense, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. Hay dos maneras que podemos estar hoy en día reflejando en nuestro andar, en nuestro comportamiento o en nuestra conducta. Un comportamiento necio o un comportamiento sabio. Una vida sabia, como Dios quiere, como los hijos de Dios deben de vivir, o estamos viviendo, ¿sí?, neciamente. No seamos necios en nuestro comportamiento. Y vamos a observar cómo es vivir de manera necia. Quiero que busquen en sus Biblias ahí rápidamente en el Salmos capítulo 14, versículo 1. Salmos capítulo 14, versículo 1. Nos da característica de cómo es una persona necia. Para que nosotros también podamos meditar, reflexionar y ver si en algún momento estas cualidades se están viendo en nuestras vidas. Dice así, Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. El necio dice en su corazón que no hay Dios. El necio vive una vida moralmente corrupta. Es una persona corrompida. Es una persona que realmente no toma en cuenta a Dios. Sus obras, su accionar, sus conversaciones, sus palabras, sus acciones son despreciables para Dios. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios en su vida. En pocas palabras, una persona necia es aquella que vive continuamente desagradando a Dios. Es una persona que vive como si Dios no existiera. Niega a Dios con sus pensamientos, niega a Dios con sus acciones, niega a Dios con sus palabras. ¿Se han dado cuenta que en la práctica muchas veces actuamos de esa manera? Cuando decimos, no, bueno, no lo hagamos esto acá, no puedo contar este chiste aquí en la iglesia, pero cuando esté en mi casa te lo cuento. ¿Que en tu casa no está Dios? Porque muchas veces vivimos como si Dios no existiera para nosotros. O muchas veces pensamos como si Dios simplemente estuviera aquí en la iglesia o en el templo. ¿Te das cuenta que muchas veces estamos actuando como necios? ¿Estamos viviendo como necios? Y el apóstol Pablo lo que quiere recalcar acá, y es lo que venía hablando, los hijos de Dios deben de vivir en amor, los hijos de Dios deben de vivir en luz y por ende deben reflejar esa luz de Cristo. Es momento, es tiempo de que como cristianos dejemos de estar dormidos y comencemos a vivir como Cristo quiere. Por eso ahí en Efesios el capítulo 5, el versículo 14, un versículo antes de lo que estábamos hablando, fíjense lo que les dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos como cristianos despertar, necesitamos como cristianos estar atentos. Estamos viviendo en una sociedad corrompida.
Y si no despertamos y si no estamos atentos, vamos a terminar siendo influenciados por esa corrupción. Necesitamos andar sabiamente. Por eso te animo a que puedas reflexionar y meditar en tu vida. ¿Están tus acciones o comportamientos reflejando que vives como un necio? ¿Piensas, hablas, actúas como si Dios no existiera? En Romanos capítulo 1, versículo 21 y versículo 22, encontramos en este pasaje también otra enseñanza del apóstol Pablo con respecto a vivir como necios. Y nos da un ejemplo que vamos a leer. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué nos enseña en este pasaje el apóstol Pablo sobre personas que viven siendo necios? Fíjense que una persona vive siendo necio y no es muchas veces por falta de conocimiento. Porque dice, conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que su necio corazón fue entenebrecido, están cegados. Pretenden ser sabios, pero buscando la sabiduría humana y no la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios. Por eso se hicieron necios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día queremos ser sabios, pero buscando la sabiduría del mundo y sin darnos cuenta que nos estamos volviendo cada día más necios, más tontos? Necesitamos como creyentes vivir como Dios quiere. Para el necio todos sus caminos les parecen derechos en su propia opinión. Por eso muchas veces aún utilizamos eso y decimos, qué necio esta persona. Porque decimos, está yendo directo al precipicio, pero él está completamente seguro que es el camino correcto. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios. Por eso les pregunto a cada uno de ustedes, ustedes que conocen de Dios, que han escuchado el Evangelio, que escuchan la palabra de Dios, ¿están glorificando a Dios como Él merece ser glorificado? ¿Están adorando a Dios como solo Él se merece ser adorado y como Él quiere que nosotros le adoremos? ¿O simplemente pretendes ser sabio y te estás volviendo necio? Una persona puede vivir sabiamente solo cuando permanece en Cristo. Y si hoy nosotros examinamos nuestra vida y vemos que realmente estamos viviendo como un necio, la respuesta a todo esto es porque estamos tal vez separados de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, nos dice en ese pasaje que todo el conocimiento y toda la sabiduría están en Cristo. No es que nos manda a poder vivir en sabiduría o no es que nos manda a vivir sabiamente y nos deja a la deriva, sino que todo creyente, toda persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador de sus vidas, ha recibido sabiduría, inteligencia, conocimiento en sus vidas. Dios nos ha capacitado y nos da todo lo que necesitamos para que sigamos creciendo en sabiduría. Así como nos manda andar en amor y vemos que Él ha derramado amor en nuestros corazones para que con ese mismo amor amemos. De la misma manera, Él ha derramado la sabiduría en nuestra vida para que nosotros podamos andar y vivir sabiamente.
necesitamos ejercer esa sabiduría. Por eso aún vemos en la vida de Jesús, aún de pequeño, como la menciona en los evangelios, en Lucas capítulo 2, versículo 52, si no me equivoco, dice que Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento. ¿Y nosotros estamos creciendo en sabiduría? Conforme pasa el tiempo, ¿estamos viviendo de una manera más sabia, más prudente? ¿O seguimos viviendo como necios? En Efesios capítulo 1, versículo 8, nos dice que el Señor al salvarnos, al redimirnos de nuestros pecados, su gracia sobreabundó en nuestras vidas, que nos ha dado toda sabiduría y toda inteligencia. Vemos al apóstol Pablo en diferentes cartas orando porque los creyentes de las diferentes iglesias puedan ser llenos de todo conocimiento y de toda sabiduría. Y por último, si vemos que tal vez nos está faltando sabiduría, creemos que no estamos viviendo sabiamente, nos dice también la palabra de Dios lo que necesitamos y debemos de hacer. Quiero que me acompañen ahí a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos falta sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pedírsela al Señor. La sabiduría es para que podamos entender la palabra del Señor y poder llevarla a la práctica. De nada me sirve conocer la palabra de Dios si no la estoy viviendo, si no la pongo en práctica. ¿De qué me sirve estar escuchando esta enseñanza si tal vez vamos a salir de acá y vamos a seguir viviendo como necios y no poniendo en práctica aquello que vemos que la palabra del Señor nos dice? Pidamos a nuestro Dios sabiduría para poner en práctica su palabra. Entendamos que la sabiduría, o como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es aborrecer todo aquello que Dios aborrece y amar todo aquello que Dios ama. Por eso una persona sabia no va a hacer nunca lo que sabe que Dios aborrece, porque Él también aborrece eso. Por eso vive sabiamente. Como hijos de Dios necesitamos vivir sabiamente. Y como bien también dice en Romanos 16:9, busquemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Utilicemos esa sabiduría que el Señor nos ha dado para hacer las cosas correctas. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te ayudara a vivir sabiamente? ¿Es parte de tu oración? Es bueno también preguntarnos y meditar, ¿qué es lo que hoy está impidiendo que puedas vivir sabiamente? ¿Qué es lo que hoy tal vez está siendo un obstáculo y que no te está dejando avanzar para vivir como Dios quiere? Por eso recuerda, vive sabiamente, no andes como necio. Luego que el apóstol Pablo les dice que deben de estar atentos, que deben de mirar cuidadosamente su manera de vivir o de andar, no como necios, sino como sabios, en el versículo 16 les dice cómo vive una persona sabia. Una persona sabia, según el apóstol Pablo, dice que aprovecha bien el tiempo. Y muchos de nosotros podemos decir, lo que pasa es que tiempo es lo que me falta. Y si nos damos cuenta, todos nosotros tenemos el mismo tiempo. La pregunta es, ¿cómo estás aprovechando ese tiempo?
¿En qué lo estás invirtiendo? Es interesante pensar que esta palabra aprovechar, en pocas palabras, quiere decir como redimir el tiempo, comprar el tiempo, rescatar el tiempo. Necesitamos invertir nuestro tiempo de manera adecuada. Y este tiempo al cual se refiere acá el apóstol Pablo no es el tiempo cronos con respecto a un horario, hora, como conocemos, sino es el tiempo kairos de Dios. En pocas palabras, lo que nos quiere decir con esto es que necesitamos aprovechar nuestro tiempo, necesito aprovechar cada oportunidad que se me dé para poder vivir sabiamente. ¿Cómo estoy aprovechando mi tiempo? ¿Estás aprovechando cada oportunidad o momento que Dios te da? ¿Y en qué lo estás utilizando? O lo vemos también en Colosenses capítulo 4, de la misma manera como en Efesios, que nos dice, ¿qué hace un creyente que vive sabiamente? Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Estamos aprovechando bien nuestro tiempo? ¿Te das cuenta que muchas veces estamos siendo tentados al malgastar nuestro tiempo? ¿Qué cosas de edificación, de bendición para otras personas y que glorifiquen a Dios has hecho en esta semana? Capaz hasta el anterior punto podríamos tal vez decir, ¿no? Sí, estoy viviendo sabiamente. Pero llegamos a este punto de aprovechar bien el tiempo y de cómo lo estoy invirtiendo. Y capaz que podamos decir, creo que no estoy viviendo sabiamente como Dios quiere. Porque muchas veces no es que no tengamos tiempo, sino que no estamos utilizando nuestro tiempo correctamente o no le estamos dando las prioridades a lo que debe de ser prioridad. No estamos aprovechando cada oportunidad y momento que Dios ha establecido para nuestra vida. El Señor nos da a cada uno de nosotros 24 horas al día y nos da diversas oportunidades en ese tiempo para que lo utilicemos, para que lo aprovechemos de manera correcta. ¿Cuál es la manera que podemos aprovechar, invertir correctamente nuestro tiempo? Fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Nos dice cómo nosotros podemos invertir correctamente nuestro tiempo. Dice así, 2 de Timoteo 4, 2. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica el evangelio, comparte la palabra de Dios, testifica, da testimonio, habla de Cristo a otras personas a tiempo y fuera de tiempo. En pocas palabras, todo el tiempo. Utiliza tu vida. Utiliza cada oportunidad que Dios te dé para exaltar y glorificar a Dios. ¿Cuánto tiempo has desperdiciado? ¿Cuántas oportunidades hoy en día estamos desperdiciando como iglesia? Porque andamos más preocupados en cualquier otro asunto que en estar predicando y hablando a las personas de Cristo. Necesitamos invertir nuestro tiempo al servicio de Dios para que Él pueda ser glorificado, para que Él pueda ser exaltado. Y eso requiere disciplina, eso requiere organización. No es de la noche a la mañana. Así como somos disciplinados para algunas cosas, necesitamos ser disciplinados en nuestra organización de nuestro tiempo y en aprovechar nuestro tiempo de manera correcta. Es eso lo que necesitamos hacer. ¿Por qué es tan importante aprovechar el tiempo?
En 2 capítulo 6, versículo 2, nos da una respuesta a esta pregunta. Dice así 2 6, 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Nos damos cuenta por qué es importante aprovechar nuestro tiempo, porque ahora es el tiempo aceptable para Dios. Porque hoy es el momento oportuno y correcto para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque hoy es el momento correcto para pedirle perdón a Dios. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día para que muchas personas puedan escuchar el Evangelio y puedan quitarse esa venda que llevan en los ojos, que no dejan ver lo maravilloso, lo hermoso del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque hoy es el tiempo indicado. Mañana puede ser muy tarde. Si ya hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, es el tiempo de poder compartir a aquellos que no han escuchado y que no conocen de Dios. Pero si tal vez hay alguien que aún no ha tomado esa decisión por Cristo, déjame decirte que hoy es el día de tu salvación si decides arrepentirte, si decides pedirle perdón a Dios por tus pecados. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Cuidado que el día de mañana sea demasiado tarde. Siempre me gusta plantearme esta pregunta y reflexionar en mi vida. Si Cristo hoy mirara mi vida, ¿qué diría de mí? ¿Diría que estoy malgastando el tiempo en cosas que realmente no me edifican o que tienen un valor temporal y no un valor eterno? ¿O será que Cristo diría que estoy aprovechando al máximo el tiempo para su gloria y honra? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? Muchas veces decimos, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a predicarle al hermano. Pero sí tenemos tiempo para mirar un partido de fútbol. Sí tenemos tiempo para mirar una película, sí tenemos tiempo para mirar novelas, sí tenemos tiempo, no sé, para salir a caminar, para chatear. Y en realidad tiempo tenemos, simplemente que no lo estamos aprovechando. Necesitamos vivir sabiamente, y una persona sabia es aquella que aprovecha al máximo su tiempo. Por eso te animo nuevamente a pensar, ¿qué es lo que está haciendo hoy un obstáculo para que aproveches bien el tiempo? ¿Se refleja en tu vida que vives como un necio porque malgastas tu tiempo en cosas vanas y no en lo que realmente importa? Cuando malgastamos nuestro tiempo, estamos viviendo como un necio. Una persona sabia aprovecha bien el tiempo. Vemos que el apóstol Pablo, luego de decirle a los creyentes de Éfeso que deben disciplinarse para aprovechar bien el tiempo, ya que los días son malos, ya que vivimos en una sociedad corrompida, necesitamos rescatar la mayor cantidad de tiempo para la gloria y honra de Dios. Como cristianos es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra tarea. Pero les dice algo más el apóstol Pablo. Fíjense que les exhorta y les dice cómo uno puede llegar a aprovechar bien el tiempo. Versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Les exhorta a que cada uno de nosotros dejemos de ser personas insensatas. Y una persona insensata es aquella persona que carece de buen juicio.
Es aquella persona que toma decisiones y habla sin pensar, sin meditar. Es una persona que le falta prudencia o le falta sabiduría. Y el secreto para vivir sabiamente, según lo que nos dice el apóstol Pablo, es que nosotros busquemos saber cuál es la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros tenemos la tarea de saber cuál es la voluntad del Señor, para que podamos aprovechar correctamente el tiempo, para que podamos vivir sabiamente, no como necios, viviendo y haciendo las cosas como si Dios no existiera, sino como sabios, consultando y buscando de Dios. Por eso es importante que nosotros consultemos. Nosotros vemos en la palabra de Dios cuál es la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios quiere que andemos en ellas. Encontramos la voluntad de Dios en su palabra, pero hay que entender y diferenciar al mismo tiempo acerca de la voluntad de Dios de manera general para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, como la voluntad de Dios de manera específica y particular para cada uno de sus hijos. La voluntad de Dios de manera general la encontramos en la palabra de Dios, pero la voluntad de Dios de manera específica, por ejemplo, ¿qué carrera debo de estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo debo de tener? ¿Qué profesión? ¿Cuál es la pareja que Dios tiene para mi vida? Son preguntas específicas y Dios quiere y tiene una voluntad para nuestras vidas de manera específica y particular para cada uno de nosotros. Y en la palabra de Dios encontramos principios que nos ayudan a saber cuál es la voluntad de Dios. Pero también esto necesita de intimidad y comunión con Dios para que sea Dios quien ponga convicción en nuestra vida de saber qué es lo que Él quiere y qué es lo que yo debo de hacer. Debemos de ver cada decisión teniendo presente si lo que estoy haciendo va acorde con el propósito que Dios tiene para mi vida o no. Yo voy a aprovechar bien el tiempo si estoy ocupando mi tiempo en aquello para lo cual Dios me ha llamado. Me estoy capacitando, estoy invirtiendo mi tiempo en aquello para lo cual Dios me llamó, que es mi propósito. Nos va a ser mucho más fácil cuando conozcamos la voluntad de Dios, el poder decir no a ciertas cosas que nos van a hacer malgastar nuestro tiempo, para invertir completamente todo nuestro tiempo en aquello que realmente va a ser para bendición de nuestras vidas, para bendición de las demás personas y para gloria y honra de nuestro Dios. Cuando nosotros vivimos fuera de la voluntad de Dios, entonces estamos viviendo como insensatos, estamos viviendo como personas necias. ¿Cuán a menudo buscas la voluntad de Dios antes de tomar alguna decisión? ¿Qué decisión has tomado en esta semana y que no le has consultado a Dios? Porque muchas veces tomamos decisiones o hacemos cosas que creemos nosotros en nuestra propia opinión que es lo correcto, siendo necios, porque no le hemos consultado a Dios y no hemos buscado la guía de Dios para que Él nos direccione y nos diga qué es lo que debemos de hacer, más allá de que nos guste o no lo que tengamos que hacer. Debo de buscar y hacer la voluntad de Dios. Necesitamos consultar a Dios, necesito buscar su voluntad. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice qué debemos de hacer para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo hacer? Quiero buscar la voluntad de Dios, quiero hacer lo que Él quiere.
Quiero invertir y hacer esa voluntad aprovechando bien el tiempo para poder glorificar a Dios y quiero vivir sabiamente. Pero para ello, como dice Romanos 12:2, no debo de conformarme a este mundo, o no debo de conformarme o amoldarme a este siglo, a la manera de pensar de esta sociedad, sino que debo de renovar, debo de transformar mi manera de pensar. Debo de sacar todos aquellos conceptos que hoy tengo arraigados en mi corazón, en mi mente, que son contrarios a la palabra de Dios, y debo de llenar con los conceptos y la palabra de Dios en mi mente para que yo pueda conocer, como bien dice en el versículo 2, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida. Porque siempre la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta para sus hijos. Y es esa voluntad la que nosotros necesitamos y debemos de buscar cada día de nuestras vidas. Y tenemos un gran ejemplo para nosotros. Y siempre me encanta poder ver esto en la Biblia, que Jesús no nos manda a hacer algo que Él no hizo antes. Él siempre nos da el ejemplo. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos sus seguidores, porque lo imitamos. Vemos a Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 42, cuando Él estaba en el monte de Getsemaní, como Él decía con sus palabras, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. ¿Estamos buscando hacer la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad? Aunque muchas veces no nos gusta aquello que Dios nos mande a hacer. No solo Jesús nos daba el ejemplo, sino que Él también nos enseñó a orar de esa manera. En Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El deseo de todo creyente debe de ser que la voluntad de Dios se pueda realizar en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Nada es más importante en la vida que descubrir y hacer la voluntad de Dios. Nada es más importante y esencial en obedecer a nuestro Dios y ser personas sabias. Necesitamos buscar la voluntad de Dios, necesitamos orar y clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé. Necesitamos escuchar consejos, porque como bien dice la palabra de Dios también, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Busquemos ser personas sabias. Vive sabiamente buscando la voluntad de Dios. El Señor quiere que vivamos sabiamente para que podamos disfrutar de sus bendiciones y las promesas que Él tiene en su palabra para nosotros, para sus hijos, para su iglesia. El tiempo y las oportunidades desaprovechadas nunca se recuperan. El tiempo que ya malgastamos es un tiempo que no podemos recuperar. Pero si hasta hoy hemos estado malgastando nuestro tiempo y hoy has entendido que no debes de vivir de esa manera, te animo a comenzar a aprovechar e invertir correctamente tu tiempo. Por eso como iglesia, como hermanos en Cristo, necesitamos consagrarnos, necesitamos apoyarnos y ayudarnos a invertir correctamente nuestro tiempo y hagamos que nuestra vida valga para Cristo, en vez de vivir para nosotros mismos y buscar nuestros propios placeres, sino su gloria y su honra. Por eso, con esto termino, y como decía el título de este mensaje, vive sabiamente. ¿Cómo vamos a poder vivir sabiamente? Cuando no andemos como necios, cuando aprovechemos bien el tiempo y cuando busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, quiero darte muchas gracias una vez más en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos has dado sabiduría. Gracias porque podemos clamar a ti y tú nos las vas a dar, Señor, también en abundancia. Ayúdanos, Señor, porque entendemos que separados de ti nada podemos hacer. Es nuestro anhelo, es el deseo de nuestro corazón, mi Dios, el poder vivir sabiamente como tú anhelas. Queremos hacer tu voluntad.
La iglesia Jesucristo vive, Señor, quiere vivir sabiamente. Quieren, Señor, consultarte a ti antes de tomar cualquier decisión. Quieren invertir y aprovechar correctamente, Señor, el tiempo y las oportunidades que tú les estás dando para poder glorificarte y honrarte. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no sea un mero conocimiento más que hemos aprendido, sino que este conocimiento, que este mensaje, Señor, podamos llevarlo a la práctica. En Cristo Jesús. Amén.